Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo en esta ocasión. Si están viendo esto el día del estreno, en día lunes, pues que tengan un muy buen inicio de semana. Espero que estén muy bien. Antes de empezar, solo quiero recordarles que aquí abajo en la descripción pueden encontrar todos los links a mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi perfil en Spotify, por si quieren escuchar allá el podcast semanal y lo quieren descargar. ¿Qué otra cosa? El Twitch, mi canal de Twitch, donde nos conectamos cada jueves sin falta a platicar de cosas, a veces de terror, a veces de otro tipo. En fin, el punto es que ahí encontrarán esos links y también mi correo electrónico por si tienen alguna historia espeluznante que quieran compartir con nosotros aquí en la comunidad. También les recuerdo que tienen hasta el 23 de octubre. Mientras estoy grabando esto es 11 de octubre. Ustedes lo están viendo el día 12. O sea, todavía tienen un poquito más de 10 días para escribir su relato original de terror, para estar concursando en el concurso, valga la redundancia, de historias de terror escritas por suscriptores, que vamos a estar contando aquí en un video antes del día de Halloween. Así que recuerden, solamente no se pasen de las 6 páginas si lo están haciendo en Word. Tiene que ser 100% original, escrito por ustedes, y envíenmelo únicamente al correo que está aquí abajo para que pues, estén participando. Todavía tienen hasta el 23 de octubre a las 11 de la noche, horario de México. Así que mucha suerte a todos si deciden participar. Y también quiero agradecer al usuario de Instagram Kanban041, que es seguidor mío en Instagram, por la idea, porque la verdad es que ayer en sábado, normalmente yo escribo las escaletas de los videos de lunes, las escribo en sábado, y no tenía mucha idea de qué hablar en esta ocasión. Tenía algunos temas, pero no me convencían del todo para este formato, aquí formato conmigo a cuadro. Entonces muchísimas gracias a Kanban por esta sugerencia, me gustó mucho, no conocía sobre el caso, por eso me llamó tanto la atención, así que muchas gracias de nuevo y vamos a darle. Este es el caso de la bestia vampira de Bladenboro. Bladenboro es una pequeña comunidad en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esto ocurrió hace ya bastantes años. Inicia en el invierno de entre 1953, los últimos meses de 1953 y los primeros meses del año de 1954. En esta localidad, les digo, de Bladenboro, en Carolina del Norte. Y este lugar, muy poco conocido por muchos, porque es un lugar muy pequeño, fue sede de una extraña serie de muertes de animales domésticos, cometidos por un depredador desconocido que pronto ganó fama por su brutal modus operandi. Ahorita lo vamos a revisar y nos va a sonar familiar si ustedes ya llevan un tiempo aquí en el canal, el cual consistía en la decapitación y aplastamiento de sus víctimas. Ahorita vamos a ver que muchas de las víctimas de este depredador, los cuales la mayoría eran animales domésticos, es decir, perros, mayormente perros, y también ganado, algún ganado y ganado de tamaño grande, es decir, vacas, porque hubo cabras y animales que sucumbieron ante él, pero también hubo algunas vacas que fueron sus víctimas. Entonces ahorita vamos a ver que la descripción de quienes se encontraban los cuerpos de estos animales los describían como que los hubieran masticado o como si hubieran sido apaleados, así que esto nos habla de que era un animal o una criatura con una fuerza descomunal. Todo inicia así tal cual, el punto de partida cronológico de esta historia ocurre el 29 de diciembre de 1954, a unos días de Año Nuevo, pocos días después de Navidad, cuando el jefe de policía de esta ciudad de Clarkton, que está a 4 kilómetros de Bladenboro, o sea, súper cerca, recibió una serie de llamadas en las cuales varios testigos de la zona narraban haber visto un depredador desconocido durante la noche, a la cual describían como una bestia delgada, de color negro y de más o menos 1,5 metros de largo. Es decir, no a la cruz, de largo, o sea, de la cabeza a la punta de la cola medía más o menos 1,5 metros, o sea, muy cercano a los 2 metros, un animal bastante grande. Y esta criatura había matado a un perro, según los testigos que hicieron esta denuncia hacia la policía. 2 días después, el día de Año Nuevo, el 31 de diciembre, Johnny Voss, que era un poblador de Bladenboro, encontró muertos a sus 2 perros durante la noche. Los 2 animales habían sido destrozados y aplastados y yacían en charcos de sangre, como el mismo Voss explicó al dar el reporte a la policía. A continuación les voy a citar textualmente lo que dijo este hombre cuando hizo su reporte. Mis perros pelearon como los grandes. Había grandes charcos de sangre en el porche y un charco de saliva en la entrada de la casa. Mató a un perro a las 10:30 y lo dejó ahí tirado. Mi padre envolvió al perro en una manta, pero esa cosa volvió por el cadáver después y se fue con él. A la 1:30 de la mañana regresó una vez más y mató al otro perro antes de huir. Encontramos el cuerpo 3 días más tarde, es decir, el 3 de enero del 54, entre las ramas de un seto. La cabeza de uno de los perros había sido arrancada y su cuerpo aplastado como si algo lo hubiera masticado.
al otro perro le habían arrancado la quijada. O sea, aquí nos habla de que era un animal no solo muy inteligente, sino que estaba en busca de alimento y no para comerlo ahí, sino que lo estaba llevando a su guarida o a su madriguera o donde quiera que estuviera este animal, porque lo que me parece curioso aquí es que no solo mató, aquí nos habla de que no era un bromista. Si hubiera sido un bromista, un humano, una persona que mataba por diversión, algún enfermo, que hubiera matado al perro, no regresaba por el cuerpo. Una, por el miedo a ser descubierto, a ser atrapado y que lo llevaran ante la policía. Y además, porque seguramente era alguien del pueblo, alguien que seguramente conocían las víctimas del ataque. Y además, no tenía razón para regresar por el cuerpo. Sin embargo, un animal sí, porque nos estaba hablando que estaba cazando para alimentarse, es decir, lo iba a comer, no lo mató por diversión, como muchas historias de terror de este tipo nos cuentan. Lo curioso es que regresó varias veces en la noche este animal, porque según este hombre, mata al animal, lo envuelven en una manta alrededor de las 10:30 de la noche. Después lo dejan ahí, el animal regresa y se lleva el cuerpo y después vuelve a regresar después de la medianoche por el otro perro y ambos se los llevó y después encontraron los restos de los dos perros. Entonces eso ya es bastante extraño. Después, la noche del 1 de enero, es decir, un día después de que, o bueno, unas horas después de que hicieran este primer reporte, del 1 de enero de 1954, dos perros más fueron hallados en la granja de Woody Storm. Y de acuerdo a un testigo, uno de ellos parecía haber sido masticado y vomitado por algo enorme. De nuevo, este modus operandi que decían que supuestamente esta criatura los masticaba y los escupía. Muchos otros lo describían como que como que habían sido apaleados. Supongo que de verdad habían sido destrozados como comen muchos de los grandes depredadores, los grandes felinos en especial. Los tigres, los leones hacen esto, destrozan por completo a su víctima, a su presa, la destrozan por completo para poder devorarla. La noche siguiente, es decir, el 2 de enero, un granjero llamado Gary Callahan reportó que su perro había sido asesinado durante la tarde de ese día. O sea, no era un animal que atacara únicamente de noche. Esto había pasado durante el día y no fue la única vez que la criatura se mostró a la plena luz del día. Dos perros más fueron hallados muertos el 3 de enero. Estos perros creo que son los que habían reportado el 31 de diciembre. Es decir, por el que el animal regresó por ambos. Los encuentran el 3 de enero y durante la autopsia el jefe de policía Roy Flores, que es una de las protagonistas de esta historia, se encontró con que el animal no tenía nada, o sea, uno de estos dos perros no tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo, lo cual ya despertó una teoría paranormal. Flores también añadió que los perros mostraban rastros de haber sido masticados y escupidos. De nuevo, esta ya es la tercera ocasión en que las víctimas, los perros, los perros asesinados, presentaban las mismas características de maltrato. Aquí, debido a este elemento de que solo uno de los dos perros no tenía ni una sola gota de sangre, es a partir de aquí que nombran a la criatura como la bestia vampiro de Bladenboro. Pero ahorita vamos a ver que es el único caso y no está 100% comprobado. Esto es casi una leyenda, esto de que el perro no tenía sangre. Y es el único de todos los animales que encontraron muertos, el único que no tenía sangre. Así que vamos a ver ahorita, eso es parte de la leyenda, pero podría ser desmentido en un futuro. Después, el 4 de enero, 3 perros fueron encontrados con las mandíbulas rotas, el cráneo aplastado y aparentemente masticado por una bestia desconocida. La bestia, más allá de la violencia del ataque, dejó a los animales sin sangre, supuestamente, porque les digo, de todo esto no se sabe. El otro podría ser cierto, porque estuvo en un reporte de forense. Sin embargo, este únicamente es una leyenda, por eso muchas personas no cuentan como oficial este segundo caso del 4 de enero, que los animales no tuvieran sangre en su cuerpo. Y el ataque después, en días posteriores, no se limitó únicamente a los perros, sino que ya trascendió a otras especies domésticas. Pronto las cabras, los cerdos y las vacas también fueron atacadas con la misma furia y salvajismo. Aquí nos habla de que era un animal grande, porque los perros que tenían estos hombres, que eran campesinos, que vivían cerca de los pantanos y en campo abierto, no tenían French Poodle, tenían perros grandes. Y aún así, esta cosa los había masticado, o sea, era mucho más grande que un perro. Y aquí lo confirmaba, porque ya había atacado no solo a las cabras, que son bastante pesadas, sino también a cerdos y a vacas. O sea que era un animal con el tamaño y la fuerza, no solo para atacar y matar y destrozar a un perro, sino a una vaca. O sea, estábamos hablando que era un animal muy grande, o una criatura muy grande.
Tater Shaw, quien en ese momento tenía 35 años de edad y era dueño de una estación de servicios, de una gasolinera donde hay una pequeña tiendita y demás, fue testigo presencial de los hechos y vio la carnicería de primera mano en una ocasión. Las declaraciones de los testigos aquí es cuando entra ya esta onda de escepticismo porque son contradictorias. Algunos dicen que el animal pesaba entre 90 y 100 kilos, otros decían que pesaba hasta 150 kilos, o sea que era un animal gigantesco. También dijeron que el animal era negro, algunos decían que era de color negro, otros decían que era marrón y otros simplemente decían que era de color oscuro. Esto puede ser que se deba a esta malinterpretación del color porque pues ocurría durante la noche muchos de los avistamientos, entonces pues si era de un color pardo, pues obviamente se iba a ver negro a la luz de la luna y con la oscuridad de la noche. Entonces aquí puede deberse a eso. Sin embargo, el tamaño vamos a ver que ahorita puede deberse a una exageración de muchos de los testigos y ni siquiera se acercaba a los 90 kilos la criatura que después se encontraron. Sin embargo, la mayoría coincide en que se trataba de un felino, aunque un veterinario que estudió el caso dijo que pudo haberse tratado de un perro grande o de un lobo. No hay lobos en esta zona de Carolina del Norte, así que y menos en esta zona donde ellos vivían en Bladenboro. Sin embargo, dijo que podía tratarse de algún canino. El sonido del animal es la única cosa en la que no hay desacuerdo en ninguno de los testigos, pues todos lo describían como el llanto de un bebé o una mujer llorando, solo que más fuerte y que helaba la sangre. Este sonido de la mujer o el bebé llorando, recuérdenlo porque va a ser un elemento importante para tratar de desenmascarar este misterio que ahorita van a ver que puede que no sea de índole paranormal, al menos es lo que yo creo, pero bueno, recuerden el sonido que hacía, que suena como un bebé. Los diarios locales publicaron artículos el día 6 de enero, el Día de Reyes aquí en Latinoamérica, explicando que la noche del 5, un conejo había sido decapitado limpiamente en el patio de una casa. Aquí ya se habla de una víctima más pequeña, un conejo. El 7 de enero se le sumó un perro más hallado cerca del pantano de Bladenboro. El dueño de una gasolinera local halló una cabra que, de acuerdo a lo que describió, había sido aplastada, estoy citando textualmente, aplastada como si le hubiesen dado con una pala, o sea, brutalmente destrozada el animal. Y que estaba seguro que lo que fuese que la había matado también había estado matando vacas y cerdos salvajes desde hacía ya un tiempo. Y ahora sí, después de esto ocurre el primer encuentro como que más cercano con el monstruo. Retrocediendo algunos días en el tiempo, vamos a ver la primera descripción de la bestia que llegó el día 4 de enero, es decir, antes de que se describiera esta cabra. 3 días antes, cuando un residente de nombre Malcolm Frank dijo haber visto un extraño animal cruzando la calle frente a su casa. Él lo describió como, citando textualmente de nuevo, de 1,20 m de largo, o sea, otra vez más o menos 1,5 m, o sea, bastante largo, peludo y con rasgos de oso y pantera. O sea, de nuevo aquí está este elemento de que era un felino y de muy grandes proporciones, muy musculoso, muy corpulento, por eso yo creo que él la atribuyó a que tenía como rasgos de oso. Después, el hijo de un hombre de Bladenboro, que se llamaba Carl Pate, declaró al poco tiempo que la noche del 3 de enero se encontró con algo pequeño y que iba junto a una de sus crías. Como ven, todo ocurrió más o menos en cuestión de una semana, poco más de una semana. Todo inicia el 29 de diciembre y la mayoría de los avistamientos ocurrió la noche del 3 y el 4 de enero. Hay historia, o sea, reportes y declaraciones que fueron dadas a conocer el 6-7 de enero, algunos días después, pero como ven, todo ocurrió súbitamente, o sea, no habían registros de algo que había ocurrido meses antes o años antes, no, todo es a partir del 29 de diciembre del 53 y durante los primeros días, las primeras semanas del 54, o sea, como ven es algo muy, muy curioso, es algo que acababa de llegar a ese lugar, a Bladenboro. Un tercer avistamiento se dio en estos días, entre el 3 y el 4 de enero, de esa misma noche, por James Pittman, que a las 11 de la noche escuchó un ruido similar al llanto de un bebé fuera de su ventana. Al asomarse, vio que los arbustos al lado de su casa se estaban moviendo, es decir, que esta cosa estaba por ahí. Sin embargo, la descripción más clara viene de un hombre llamado Lloyd Clemons, que fue publicado por el Wilmington Morning Star, que era un periódico, y reza de la siguiente forma. Aquí les voy a leer textualmente todo lo que dijo porque es bastante largo. Tengo 2 perros, Niggy, uno negro y pequeño, y Peewee, uno de color café y un poco más grande. Mi esposa y yo nos encontrábamos en la sala, estábamos escuchando que los perros estaban intranquilos. La luz de mi patio delantero estaba encendida y Larry Moore tenía su luz trasera iluminando el otro lado del patio. Me asomé y vi esta cosa y me dejó perturbado.
Era como de 60 centímetros de alto, es decir, ahora sí, a la cruz, es decir, del al piso, digamos, de su pata a su coronilla, la punta de la cabeza, digamos, cuando te pones junto a un animal cuadrúpedo y te llega a la cintura, más o menos, eso se dice a la cruz. Era como de 60 centímetros de alto a la cruz, con una cola de 30 centímetros de largo. Era negro y con el rostro de un gato, aquí de nuevo esta onda de la pantera que habían mencionado antes. Solo que jamás he visto un gato tan grande. Se movía en silencio, sigiloso, como si intentara atrapar a Niggy y a Peewee, que eran sus perros. Salté con mi escopeta y le disparé, pero solo logré que se escabullera entre la oscuridad de la noche. Jamás lo vi de nuevo, o sea que logró ahuyentarlo exitosamente este hombre con su escopeta, lo que nos habla que probablemente aquí hay una prueba más. Al final vamos a ver todas las conclusiones, pero aquí nos habla de que probablemente no era un ser paranormal, sino un depredador natural. Pero ahorita vamos a ver de qué podría tratarse. Un grupo de cazadores de Wilmington pasaron esa noche rastreando al animal en los pantanos cercanos al pueblo. De acuerdo con lo que encontraron, debía tener zarpas de al menos 3 centímetros de largo y el animal debió haber pesado más o menos 45 kilos. Estas estimaciones las hacen los cazadores expertos y expertos en vida salvaje, veterinarios y estudiosos. Por ejemplo, también han sido utilizados cuando encuentran huellas de Yeti, aunque muchas personas dicen que son huellas de Yeti o de Sasquatch o de cualquiera de estos homínidos. Para determinar si son verdaderas o falsas, determinan el peso de la criatura que las debió haber causado, dependiendo de la profundidad y las dimensiones de las huellas, determinan de qué tamaño debe haber sido la criatura que las hizo. Por eso a veces si las huellas son muy largas pero no son muy profundas, quiere decir que se trata de algo falso, porque si son huellas largas quiere decir que es una criatura con patas grandes, por ende una criatura pesada, por ende la profundidad de la huella debe ser pues considerable, y en cambio si son poco profundas pero son muy largas, se trata de un fraude normalmente. Entonces aquí vieron las huellas, era de un animal cuadrúpedo, y determinaron tenían garras, lo cual determina que es un felino, porque por ejemplo los lobos no tienen garras, no tienen garras como los leones o los tigres. Entonces tenía garras que debieron haber sido de 3 centímetros según el agujero que dejaron en la huella, y el animal debió haber pesado más o menos 45 kilos tomando en cuenta la profundidad de la huella, lo cual nos dice que no era ni de 90, ni de 100, ni de 150 kilos como habían exagerado los primeros testigos que supuestamente habían visto a la bestia de Bladenboro. El movimiento circular del animal, es decir, su trayectoria, sugería que debía tener crías, lo cual ya habían mencionado en otro de los relatos de este chico que supuestamente lo vio acompañado de unos seres más pequeños iguales a él. Le digo, o que también podía tener no solo las crías, sino quizá podía tener una pareja cercana, o sea, un macho. La mañana del 5 de enero, de nuevo, el jefe Flores encontró al animal atacando a un perro a lo lejos, pero el canino pudo escapar a su perseguidor. Flores también dijo haber encontrado huellas cerca de la orilla de una cañada próxima a donde el animal atacó días antes. O sea, como que ya sabían más o menos por dónde andaba esta criatura. Y ya no eran solo avistamientos por parte de civiles, sino que ya el jefe de la policía ya lo había visto. La señora C.E. Kinlaw encontró esa noche, la noche del 5 de enero, a un animal que parecía un puma gigantesco, según su descripción, atacando a un perro a 3 casas de distancia de la suya. El animal corrió hacia ella al verla, pero dio media vuelta y escapó al escucharla gritar. Esto puede ser que haya sido una exageración, que el animal nunca haya corrido hacia ella, sino que la señora haya entrado en pánico y haya tratado de ver esto, o se excusó diciendo esto, pero si es que se trataba de una criatura no paranormal, es decir, de un depredador, normalmente los animales no atacan a las personas, una porque les temen, porque son más altos que ellos, a veces, dependiendo del animal, y sobre todo no tratan de devorarlos porque la mayoría de estos depredadores, a diferencia de lo que nos hacen creer las películas y todo esto, la mayoría no han probado la carne humana, al menos no si viven en zonas alejadas de la civilización, entonces no tendrían por qué, dentro de su instinto, no tendrían por qué atacar a un humano, a menos que los ataque obviamente, pero esta mujer no hizo nada, simplemente lo estaba viendo y gritando como loca. Un niño llamado Dalton Norton reportó haber visto un gran gato la noche del 6 de enero. Según él, escuchó un ruido en el porche de su casa, como el de un bebé, de nuevo, aquí está esta descripción de este sonido que emitía, llorando. Entonces la cosa saltó del tejado cuando él lo vio, del tejado del porche, y salió corriendo hacia otra casa. O sea, aquí ya estaba en territorio humano, en las casas, ya no era uno, sino varios testimonios los que decían que la criatura estaba prácticamente en su jardín trasero. En este caso, ya estaba prácticamente dentro de la casa, porque estaba en el tejado del porche de la casa del niño.
Después, el 11 de enero, un día antes de mi cumpleaños, yo ni en planes estaba, creo que ni mis papás habían nacido, pero el 11 de enero dos automóviles se detuvieron en la carretera al encontrar un depredador de casi 1,5 metros de largo. Uno de los conductores declaró que el animal tenía orejas cortas, era de color pardo y que había algo en él que resultaba muy perturbador. Esto quizá ya es como exageración, pero aquí ya nos está hablando que lo más probable es que se tratara de un felino por las orejas cortas. Temiendo que la bestia pudiese atacar a los habitantes de Bladenboro, el jefe de la policía, Roy Flores, que de nuevo ya había visto en alguna ocasión al animal, organizó una compleja cacería usando perros de ataque y a 12 cazadores experimentados del pueblo. Para el día siguiente, el 5 de enero, más de 500 personas rastrearon los bosques y pantanos usando sabuesos. Obviamente ellos ya tenían la información previa de las huellas, de los lugares donde encontraron las huellas, los lugares donde había sido avistado, entonces sabían más o menos por dónde buscar. El 6 de enero, de nuevo regresando un poco en el tiempo, el número se incrementó a 800 personas, ya eran 800 personas buscando este animal, que salieron hacia el pantano. Flores intentó usar perros como carnada para hacer salir al animal, es dejarlos amarrados en los árboles del pantano y las zonas aledañas a donde se vio al animal en el pasado, pero los oficiales lo disuadieron de esto porque pues seguramente iban a morir muchos de esos perros. Y además no solo por la vida de los perros, sino también porque podía poner en riesgo a los demás cazadores. Como eran muchos, eran 800 personas, alguno de ellos que no fuera tan experimentado o alguna persona, porque aquí ya no había solo cazadores, también había civiles o personas normales que no tenían idea, pero que estaban ahí haciendo bulto. Entonces alguno de ellos podría confundir a alguno de los otros cazadores o alguna de las otras personas que estaban cazando a este animal y dispararle creyendo que era la bestia. Entonces podía ser como ya mucho desmadre. Entonces lo disuadieron y finalmente no hicieron este plan, afortunadamente para los perros. Sin embargo, no fue sino hasta el 13 de enero, un día después de mi cumpleaños, que hubo un resultado de esta cacería, que ya llevaba 2 días ocurriendo. Luther Davis, un granjero local, mató a un gran lince en su propiedad cerca de las 8:30 de la mañana. Woodrow Fussell, el alcalde de Bladenboro, dio una conferencia en la cual explicaba que la bestia había sido asesinada por fin. Pero la población, y en especial los cazadores, se encontraban escépticos de que un gato pequeño fuese capaz de matar perros, cabras y vacas. De hecho, el mismo alcalde, aunque dio la declaración, no estaba como que muy convencido. De hecho, aquí están viendo la foto en pantalla del animal al que cazaron. Como ven, es muy pequeño. De hecho, no es ni del tamaño de un perro, como los que supuestamente había matado, que les digo que eran perros grandes la mayoría. Y además, les recuerdo que había matado cerdos y vacas. Este animal es muy pequeño como para haber matado a una vaca o incluso a un cerdo. Entonces ahí como que la gente no se la creyó y siguieron buscando. Ese mismo día, el 13 de enero, Bruce Souls, que viajaba de Bladenboro a la comunidad de Ybor City, arrolló en la carretera a un animal desconocido con su auto. De acuerdo con Souls, el animal tenía los colores de un leopardo, medía 60 centímetros de alto y pesaba 50 kilos. Aquí la descripción de este animal, a excepción de sus colores, porque los leopardos pues tienen manchas, nunca antes se había descrito a la criatura que tuviera manchas, sino que era de color pardo, de color oscuro, quizá café oscuro o negro, y que en la oscuridad de la noche se veía negro. No coincidía el pelaje, sin embargo las dimensiones coincidían. Un animal de 60 centímetros a la cruz, y además que pesaba 50 kilos aproximadamente, según lo que habían determinado, lo que habían estimado debido a las garras. Así que se puede creer que este animal que atropellaron por accidente este hombre se trataba de la bestia vampiro de Bladenboro. De acuerdo a los reportes de encuentros con la bestia, el animal era definitivamente un gran felino, era lo que todos concluían, pero las descripciones variaban desde un lince de gran tamaño hasta pumas, leones e incluso leopardos. El cazador S.W. Garrett llegó a la conclusión de que el grito de bebé, o lo que era descrito como un grito de bebé, un llanto de bebé que emitía la bestia, era similar a los chillidos producidos por el puma, incluso el gato doméstico y en algunas ocasiones el zorro o el coyote. Esta es toda la información que se tiene respecto a este caso. Como ven, fue un caso que duró muy poco. Duró alrededor de 2 semanas, iniciando el 29 de diciembre y terminando el 13 de enero, cuando termina esta cacería y estos avistamientos, cuando este hombre accidentalmente, ni siquiera era de Bladenboro, o sea, él no sabía nada, él simplemente lo atropelló sin querer a la criatura, y es cuando termina de darse las muertes.
ahorita les voy a dar las conclusiones. Como pueden ver, este caso recuerda mucho al de la bestia de Gévaudan que se dio en Francia en el siglo XVII, o sea, muchos años antes, pero hay muchas cosas en común. Obviamente esto duró menos, el caso de la bestia de Gévaudan duró creo que 3 o 4 años, esto únicamente duró 2 semanas, entre el final del año de 1953 y el inicio del 54. Como les digo, era una criatura que no había sido avistada ni había atacado en el pasado en este territorio, o sea que fue una criatura que llegó de algún lado, de alguna manera, y ahorita vamos a ver una de las posibles explicaciones. Resulta impresionante el hecho de que uno de los perros no haya tenido sangre en su organismo. Recuerden de los primeros que atacó la criatura y que pudieron estudiar porque encontraron el cuerpo. Esto recuerda mucho al chupacabras, lo que nos llevaría a creer que podría tratarse del mismo ser, por eso les pusieron la bestia vampiro. Sin embargo, la descripción de la bestia vampiro de Bladenboro y del chupacabras no coincide para nada, pues el chupacabras jamás ha sido descrito como un felino. Del chupacabras ya tengo un video hablando sobre él. Muchos creen que es una leyenda inventada por, creo que Salinas de Gortari en los 90 para desviar la atención de la tensión política que había y económica que había en México, pero no se equivocan, o sea, puede que sí la haya usado este expresidente para desviar la atención y para darle, como dicen aquí, a tole con el dedo a los mexicanos de los 90, pero no, porque de hecho el chupacabras surge en Puerto Rico y no surge ahí. El primer avistamiento de chupacabras como tal data de la época de los conquistadores españoles, cuando llegaron aquí a México. En fin, les dejo aquí la etiqueta al video del chupacabras para que lo vean. El punto es que esta bestia no era la misma, no era el chupacabras, como muchos han creído. Me niego también a creer que se haya tratado de una criatura hematófaga, es decir, de una criatura que bebía sangre, o siquiera paranormal. Aunque el nombre se oye bastante cool, la verdad. El de la bestia vampiro se oye bastante bien, pero no creo que haya sido nada paranormal, no creo que haya sido un vampiro ni el chupacabras. Porque como recordarán, únicamente uno de los perros no tenía sangre. Aunque supuestamente 2 más fueron hallados sin sangre en su cuerpo, esto no es demostrable. El otro sí, porque estaba en un reporte forense. A menos que haya sido modificado por alguna razón por alguien, no tenemos motivos para no creer que haya sido verdad. Pero fue un caso de todos los animales que mataron, así que quién sabe. ¿Por qué no tenía sangre? Quién sabe. Pero solo fue uno, así que no lo podemos tomar como evidencia plausible, evidencia verídica, o al menos evidencia importante. Así que yo creo que no comía sangre, pero sí se le estaba comiendo a estos animales. A todos, porque les digo, estaban masticados. Era una de las características de las víctimas, que estaban como masticadas. Al igual que ocurrió con la bestia de Gévaudan, esta bestia de Bladenboro supuestamente arrancaba las cabezas de sus víctimas. No de todas, recuerden que rompía los huesos, les quebraba la quijada, los dislocaba, pero no se las arrancaba, a excepción del conejo que encontraron decapitado en uno de los jardines. Este conejo puede ser que haya sido matado por un bromista, porque uno, era un animal muy sencillo de matar, era un conejo pequeño, si lo atrapaba, le cortaba la cabeza y ya. Y lo pudo haber dejado ahí para, no sé, hacer una broma o plantar un poco más de terror y pánico entre los pobladores. Pero lo más probable es que no haya sido, este conejo no haya sido víctima de la bestia, porque no estaba devorado, únicamente estaba decapitado. Además, como les expliqué en el video de la bestia de Gévaudan, la cabeza no es algo por lo que los depredadores carnívoros sientan atracción, porque no tiene mucha carne y no es apetitosa. La cabeza no, si se fijan, los carnívoros no comen la cabeza de sus víctimas, se comen lo demás, las entrañas, el estómago, quizá un poco de la parte de las patas traseras donde hay grasa, pero no las cabezas, porque no tienen grasa, no tienen carne, son inapetecibles. Entonces eso es algo de las cosas que más atemoriza sobre la bestia de Gévaudan, que la mayoría de las víctimas de esta bestia no eran devoradas, simplemente eran asesinadas como por diversión y les quitaba la cabeza. Pero en fin, también les dejo por aquí la etiqueta de la bestia de Gévaudan para que vean toda la información. Pero aquí yo creo que el único animal decapitado que encontraron, que fue el conejo, no fue víctima de la bestia de Bladenboro, sino que alguien más lo mató. Esto, si fuera verdad que la bestia decapitó a este conejo, dejaría abierta la posibilidad muy pequeña y muy remota de que haya sido un ser paranormal, un críptido o algún ser vampírico o lo que sea, y no un depredador natural. Pero les repito, es una probabilidad muy pequeña. O puede ser también otra exageración, como les digo, como las dimensiones de la criatura, que habían dicho que era un animal de más de 50 kilos, de más de 100 kilos, pero en realidad era un animal que apenas llegaba a los 50 kilogramos. Concuerdo que el animal que fue cazado no era el culpable de los asesinatos, este lince, porque sí, ustedes lo pueden ver, está en la fotografía, es muy pequeño, incluso más pequeño, les digo, que algunos de los perros que tenían estos campesinos. Mucho menos pudo haber matado a una vaca ni a un cerdo ni siquiera.
Además, hubiera hecho ruido y no había ruido, entonces no creo que este animal... ¿Por qué había un lince en esa zona? Quién sabe, a lo mejor se le escapó a alguien, algún millonario y andaba por ahí corriendo, pero no creo que haya sido el culpable de los asesinatos de los días anteriores. No creo tampoco que haya sido un críptido, ni un vampiro, ni un ser paranormal, sino que se trataba, según lo que investigué, mi conclusión definitiva es que se trataba de un puma del este de Norteamérica. El nombre científico de este animal, de este puma, es concolor cougar y se encontraba dentro del registro de animales en peligro de extinción de Estados Unidos desde el año de 1973. Ahorita van a ver, esto ocurrió, recuerden, 20 años antes de que fuera declarado este animal como en peligro de extinción, en el 53-54. Sin embargo, en 2017 fue eliminado de esta lista de animales en peligro de extinción y se dio oficialmente por extinto en su hábitat natural, el cual abarcaba desde el sureste de Ontario, en Canadá, el sur de Quebec y también pasaba por Carolina del Sur, pasando por Carolina del Norte, el lugar de los hechos, y el oeste de Kentucky, Illinois y Michigan en Estados Unidos. O sea, como ven, este puma, el puma del este de Carolina del Norte, llegó a vivir en algún momento en la zona de Carolina del Norte, es decir, muy probablemente en Bladensboro. Sin embargo, no se tenían avistamientos registrados de este animal desde 1938, o sea, poco menos de 20 años antes de este suceso. Así que por eso fue declarado como especie en peligro de extinción en los 70. Sin embargo, recordemos que todos los testigos dijeron que el sonido que emitía el animal o la criatura parecía el de un niño o una mujer llorando, como suenan muchos felinos. Seguramente a muchos les ha tocado escuchar gatos domésticos, ya sea que estén peleando o que estén hambrientos o que tengan frío o que incluso se estén apareando, que suenen como como el lamento, como los llantos de un bebé o de una mujer, muy lastimeros. Y porque no solo los gatos pequeños, los gatos domésticos hacen estos sonidos, también algunos de los gatos grandes. De hecho, así es como suena un puma. La descripción del ser coincide también con el de un puma. Recuerden que lo describieron muchos como parecido a una pantera. Sin embargo, puede que le hayan creído que lo veían de color negro, les digo, por la oscuridad de la noche, pero pudo haber tenido un color pardo, un color café, que a la luz de la luna, en la oscuridad, se viera negro, como es el color del puma, que es un color pardo. Lo más probable es que se haya tratado de uno de los pocos ejemplares que quedaba en esta zona de esta especie de puma. Quizá el último avistamiento, el último ejemplar o la última pareja, porque recuerden que tenía crías. Supuestamente esta criatura fue vista en algunas ocasiones, en una ocasión fue vista con crías, y además encontraron esta trayectoria que llevaba a cabo que supuestamente, según los veterinarios, tenía que ver con que tenía crías, esta trayectoria circular que llevaban las huellas que encontraron. Entonces, para que hubiera crías debían haber dos. Sin embargo, atropellaron a uno. ¿Qué fue con las crías? Quién sabe, a lo mejor murieron de hambre. Puede ser, no se sabe. No encontré si la criatura que atropellaron era macho o hembra, pero si era hembra, pues seguramente era la mamá. Que era, seguramente también la mamá era quien había matado a todos estos animales, porque normalmente es la hembra la que se queda con las crías y busca alimento. Entonces seguramente la bestia de Bladensboro era hembra en busca de alimento para sus crías, y seguramente también fue a la que atropellaron, y si ella murió, pues las crías se quedaron sin comer, desprotegidas, y también murieron. El macho, ¿dónde estaba? Quién sabe, nunca se encontró un cadáver, pero lo más probable es que también al morir él, pues con él murió esta especie de puma del este de Norteamérica, en la región de Carolina del Norte, definitivamente, porque no se volvieron a ver ni a reportar otros casos, no se reportaron más casos de ataques a los animales, en fin. Entonces probablemente con la muerte de este animal que atropellaron el 13 de enero en la carretera, con él se extinguió por completo, o con ella más bien, la bestia de Bladensboro en Carolina del Norte. Y también una de las razones por las que únicamente atacó animales, porque no se dio el caso de ni un solo ataque a humanos, como en el caso de la bestia de Gévaudan, donde sí llegó a atacar ganado, pero sobre todo atacaba personas. Aquí no, aquí únicamente atacó animales. Y a excepción de la señora loca que creyó que la iba a atacar a ella, lo cual yo creo que no pasó, nunca atacó a ningún humano. Y esto es común, les digo, entre los animales que jamás han probado la carne humana. O sea, les digo, la mayoría de animales
que viven en lo salvaje y que no han tenido contacto con civilización humana. Si en algún caso un depredador se llega a topar con un ser humano y por necesidad extrema lo devora, pues entonces ya sabe a qué sabe un humano y ya lo tiene dentro de su intelecto, dentro de su instinto animal, ya sabe que se lo puede comer. Entonces, y que aparte es fácil de cazar un ser humano. Entonces, un animal que ya ha probado carne humana, pues seguirá cazando humanos si le es posible, como si fuera otro animal. Sin embargo, los que no han probado la carne humana no saben que se lo pueden comer. Por eso también nunca los atacó, porque además estaba ya dentro de la zona, digamos, urbana, donde vivía la gente. Entonces estaba en desventaja y la criatura lo sabía. Por eso nunca atacó a ningún ser humano, aunque les digo, se llegó a acercar bastante. Estuvo en el patio de muchas de las personas, así que yo creo que esto es lo que pasó. Era quizá el último puma en la zona de Carolina del Norte, más específico en este poblado de Bladenboro, que quizá tenía crías y pues fue atropellado y terminó de extinguirse, pero no creo que hubiera tenido ningún tinte paranormal. Creo que esta es la explicación, así como mi teoría, lo que más veo plausible en el caso de Gebaudan es que hubiera sido un león que se escapó de un zoológico de la ciudad de Francia, que llegó a la región poco poblada de Gebaudan. Aquí lo que creo que pasó es que era uno de estos animales, uno de los últimos ejemplares o el último ejemplar, y terminó muriendo atropellado en la carretera por culpa, como siempre, del ser humano. Así que el monstruo aquí, en el caso misterioso de la bestia vampiro de Bladenboro, no era la bestia, sino que el monstruo era el ser humano y la urbanización que se estaba apoderando de América, particularmente de Estados Unidos, por allá en los años 40 y 50. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo. Este fue todo el caso de la bestia vampiro de Bladenboro. Muchas gracias de nuevo a mi suscriptor que me recomendó este tema, porque les digo, no lo conocía. Muchísimas gracias, me encantó. Y pues nada, déjenme su opinión aquí en los comentarios si están de acuerdo con lo que les dije, si ustedes tienen otra teoría o qué es lo que ustedes piensan sobre este caso, si ya lo conocían, en fin. Si tienen alguna duda al respecto, sus comparaciones con la bestia de Gebaudan y demás. Así que pues muchísimas gracias. Les recuerdo, denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos, porque ya llegamos, muchísimas gracias. Ayer sábado llegamos a los 20,000 suscriptores. Muy pronto les estaré informando sobre la sorpresa que les tenía cuando llegáramos a los 20,000. Así que muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Suscríbanse, denle like, denle click, perdón, a la campanita y denle a todas para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que subo. Les recuerdo, los links a mi Instagram, Facebook, Twitch, Spotify y mi correo están aquí abajo en la descripción. O sea, si me quieren apoyar con una cantidad mensual al mes, denle al botón de unirse para que sean miembros del canal y me apoyen con una pequeña cantidad al mes. También uno de los beneficios que si son miembros alfa o beta de la manada, pueden hacerme solicitudes de videos y sí o sí yo los voy a subir, así sea el tema que sea. Y que de hecho ya vienen algunos en camino, por cierto, algunos que les debo a algunos de mis miembros alfa y beta de la manada. Y nada más. Recuerden, si quieren participar en el concurso de historias de terror, tienen hasta el 23 de octubre. Ahora sí, esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de la bestia vampiro de Bladenboro. Nos vemos en la oscuridad.